Muy buenas, ¿qué tal estás? Y en este vídeo te voy a dar la guía completa para principiantes a la UNED. Voy a llevar desde cero, desde no saber absolutamente nada sobre la UNED, hasta el graduado, hasta la obtención de un título que te cambiará la vida. Y lo voy a hacer como una historia, donde tú eres el protagonista. Desde el momento en el que te planteas, ostras, quizás la vida y mis estudios no terminan aquí, quizás podría estudiar algo más que me ayudase con el trabajo que estoy haciendo, pasando por todas las asignaturas y por todos los trámites y papeleos que uno tiene que hacer en la UNED para conseguir convalidaciones, para matricularse, para apuntarse a las asignaturas, qué hacer si uno suspende, qué hacer para prepararse y estudiar de forma eficiente para los exámenes, y te voy a dar todas las claves para hacer que todos esos problemas que tú, como protagonista de tu historia de la UNED, puedas pasar por encima de todos esos obstáculos, por encima de 4 a 8 años que uno se puede estar estudiando en la UNED, y conseguir finalmente un graduado y un título y muchos conocimientos que te van a cambiar de bien cierto tu perspectiva de ver las cosas. Y lo voy a hacer para principiantes. Para ver este vídeo no hace falta ningún conocimiento previo, y es que yo también he estado en la misma situación que tú. Yo estoy estudiando ingeniería informática ahora mismo en la UNED, soy también desarrollador de software, y en este canal te llevo paso a paso a enseñarte cómo estudiar de forma eficiente en la UNED y cómo estudiar ingeniería informática. Y también de paso hago contenido de cómo vivir y trabajar en las nuevas tecnologías y cómo encontrar empleo en el sector. Entonces, vamos allá, porque primero tengo que decirte que la UNED, si quieres elegir la UNED y te interesa esta universidad, muy probablemente es porque la UNED no es como cualquier otra universidad. La UNED no solo es una universidad pública, gestionada por el Estado y por lo tanto con unos precios un poco más reducidos que los de una universidad privada, sino que además es una universidad a distancia, y esto marca toda la diferencia. Y es que en una universidad presencial, una universidad con un campus, unas aulas, los alumnos muchas veces, al menos en mi experiencia, como antes estudiante de universidad presencial, los estudiantes tenemos que asistir obligatoriamente a unas clases donde hay un profesor, imparte una materia y te obliga a integrar periódicamente unos trabajos. En cambio, el estudio en la UNED es mucho más autónomo, ya que no hay aulas de general, no estás obligado a ir a clases donde haya un profesor explicando las cosas, y todo se realiza por internet. Y la mayor parte de tu estudio se realiza de forma autónoma. Así que si entras en la UNED y si te atreves a realizar este viaje increíble pero muy difícil del estudio autónomo, vas a descubrir si eres capaz de controlar tus impulsos, ser disciplinado y estudiar por tu propia cuenta. Así que algo muy importante de la UNED es que si eres capaz del trabajo de autónomo, y si quieres aceptar este reto, pues te va a resultar más difícil, porque no va a haber ningún profesor como controlándote y supervisándote tu trabajo, sino que va a haber mucho trabajo autónomo y mucha entrega pues de cosas online, pero sobre todo prepararse durante todo el curso para un examen, y por lo tanto vas a tener que depender mucho más de ti mismo. Entonces, ¿por qué debería aprender y debería estudiar pues unos estudios en la UNED? Para mí tiene dos razones: aprender a fondo los fundamentos de lo que estoy haciendo. Si es verdad que soy desarrollador de software, pero no tengo los conocimientos tan profundizados como a mí me gustaría de cómo funciona un ordenador, y es por eso que estoy estudiando ingeniería informática en la UNED. Además, yo quiero mejorar profesionalmente. Mi trabajo inicial, uno de mis primeros trabajos así de desarrollador de software que he tenido, pues son trabajos que yo me he conseguido de forma autodidacta. Yo he aprendido por mi propia cuenta, con recursos de internet, de aprender a programar, y hago reseña de muchos de esos recursos en mi canal, así que si quieres echar un vistazo, pues tengo muchos vídeos de cómo aprender a programar gratis por internet. Aprendí a programar por mi propia cuenta, y preparándome unos proyectos y un portafolio conseguí mi trabajo. Sin embargo, no puedo decir que sea ingeniero informático, y por lo tanto no puedo apuntarme a un trabajo de más calibre con empresas de más prestigio. Y es por eso que, para progresar en mi futuro laboral y para
tener más dominio de lo que estoy haciendo cada día, de mi trabajo. Para mejorar profesionalmente me apunto a la UNED. Pero en la UNED no solo se pueden estudiar grados, hay muchos estudios posibles que uno se puede apuntar. ¿Qué puede estudiar uno en la UNED? En la UNED uno puede estudiar pues la carrera de grado, que sería la clásica carrera universitaria de 4 años, y hay estudios de todos los ámbitos. Hay estudios de ciencias, humanidades, ciencias sociales, pues mucha cosa, ingeniería. Para ver qué estudios de grado hay, pues os dejo aquí un enlace en la descripción. Y también para ver pues el resto de tipo de estudios que hay, porque también se ofrecen estudios de máster. Estos son estudios de especialización que un estudiante, después de estudiar el estudio de grado, que seguirá la carrera de toda la vida, pues el estudiante puede elegir pues pagar para estudiar más y estudiar un año más, 1 o 2 años más de especialización. Por ejemplo, uno puede hacer unos estudios de filología, que son pues para aprender pues sobre las lenguas y la cultura que hay alrededor de un idioma, y después para especializarte pues quizás haces un máster sobre la filología de la Grecia clásica en un cierto periodo de la historia, o de los romanos, o de lo que sea. Oye, por lo tanto, el máster es dedicar un año más de tus estudios a especializarte, pero solo puedes estudiar el máster una vez has completado unos estudios de grado que estén relacionados con el tema del máster. Además, después del máster, si aún quieres estudiar más y aún quieres especializarte más, puedes estudiar el doctorado en la UNED. El doctorado también son unos estudios, pero en vez de ir tú a clase y prepararte para unos exámenes, es como un trabajo enorme, casi como escribir un libro, donde tú estudias tan en profundidad sobre un tema que incluso eres capaz de expandir el conocimiento que tiene la humanidad sobre ese tema. Por ejemplo, si tú has estudiado pues filología pues de estudios de grado, después de máster has estudiado pues filología griega, y de doctorado, ¿qué podrías hacer para expandir el conocimiento de la humanidad sobre este tema? Podrías analizar algún libro poco estudiado que hubiesen escrito los antiguos griegos, o bien podrías ir a una excavación. Eso lo digo sin conocimiento yo mucho, soy ingeniero informático, así que de filología no tengo muchísimo conocimiento, pero podrías ir pues a una excavación donde se esté pues extrayendo unas ruinas de los antiguos griegos. Os voy a dejar un enlace de una de esas excavaciones que visité recientemente y que está muy chula, de los griegos, de los romanos, e investigar pues los objetos que se están extrayendo de esas excavaciones, y de esta forma tú amplías el conocimiento que tiene la humanidad sobre ese tema. Y en eso consiste el doctorado, en hacer este trabajo universitario tan grande que suele llevar de 2 a 5 años de hacer, y esto te permite pues alcanzar pues puestos profesionales muy buenos o incluso trabajar de profesor en la universidad. También hay cursos de idiomas, MOOCs. Los MOOCs son cursos gratuitos, bastante cortitos, y cualquier puede apuntarse a esos cursos, y pues hay otras ofertas formativas que van cambiando a lo largo del tiempo, así que si queréis saber más, os dejo un enlace en la descripción. ¿Cómo entrar en la UNED? A la UNED es mucho más permisiva que otras universidades para entrar, así como para algunas universidades muy conocidas como Harvard, pues hay que tener una entrevista con la gente, hay que pasar muchos papeles, hay que sacar muy buena nota, pagar mucho dinero. En la UNED es una de las universidades con menos requisitos de entrada, ya que se puede entrar de muchas formas. Voy a enumerar pues todas las formas de entrar. La primera es tener un título de grado universitario. Si ya estudiaste en la universidad un título de grado, pues puedes entrar en la UNED. Si estás cursando estudios de grado, entonces también puedes entrar en la UNED, pero tienes que presentar una solicitud, y para más información de ello te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo. Otra forma de entrar es tener un título de formación profesional superior, de FP superior, de grado superior. El nombre de esos títulos pues va cambiando con el tiempo, pero para más información pues te dejo enlace en la descripción. También otra forma de entrar, si no tienes unos estudios previos, es superar las pruebas de mayores de 25 años o de mayores de 45 años en la UNED. Estas son unas pruebas similares a lo que en mi país se llama pues la selectividad, pero están orientadas
a personas pues mayores de 25 y mayores de 45 años. Y finalmente, haber sacado el bachillerato antes de 2013, porque la legislación en esa época pues era distinta, y solo con tener el bachillerato pues ya podías entrar. Sin embargo, pues estas normativas van cambiando, así que te recomiendo mucho que le eches ojo en la página web oficial. Pero, ¿qué pasa si no eres español, no vives en España? Porque soy consciente que tengo muchos suscriptores de Latinoamérica. Pues en este caso, la UNED tiene sedes alrededor del mundo, pero también hay que tener en cuenta que solo tiene esos edificios donde pues uno puede ir a presentarse al examen, porque como veremos más adelante, pues sí que es verdad que la UNED es online, pero para presentarte los exámenes tienes que pues irte pues a una sede, que es un edificio que suele estar en la capital, donde tú puedes hacer el examen presencialmente, que eso sí que es la única cosa que tienes que hacer presencialmente en la UNED. Por lo tanto, tienes que ir con ojo. Sí que es verdad que te puedes matricular si eres de otro país. Hay unas instrucciones especiales para hacerlo, que te dejaré un enlace en la descripción, pero tienes que ir muy con ojo de que en tu alrededor, en tu país, haya una sede que suele estar pues en la capital del país. Pero las hay por alrededor del mundo, en África, en América del Norte, en Sudamérica, todo eso. Entonces, ¿cómo acceder y matricularse? Para ello te voy a dar si ya te has planteado que quieres estudiar pues de forma online en vez de presencial, muchas veces es porque quieres simultanearlo, como en mi caso, quieres simultanearlo con tu trabajo, con tu trabajo que te genera tus ingresos y no quieres dejar de trabajar, y si quieres estudiar y trabajar al mismo tiempo, la UNED es una opción excelente. Así que si quieres hacer esta decisión y matricularte, te voy a dar los pasos que deberías seguir. Lo primero es buscar tu centro asociado. Como hemos dicho, a pesar de que la UNED es online, la universidad posee centros que son edificios de universidad donde hay aulas, donde se realizan los exámenes, y tienes que buscar tu centro asociado que esté más cerca. Eso es muy importante porque para matricularte sí que es verdad que tendrás que presentar algunos papeles presencialmente en la secretaría de ese centro asociado. Y hay centros asociados por alrededor de mi país, de España, hay centros asociados, y también los hay pues en otros países, aunque hay menos, claro. Entonces, bueno, una vez has encontrado tu centro asociado, deberías ir a preguntar a secretaría por los pasos de matricularte y de crearte una cuenta online de la UNED, porque la UNED tiene una página web donde pues los estudiantes obtienen la información de qué estudiar, y también deberías sacarte el carnet de estudiante, y esto es muy importante y más adelante veremos por qué. En tercer lugar, deberías hacer un plan, porque en la UNED no es necesario, o sea, puedes decidir cuáles de las asignaturas, porque, a ver, para completar unos estudios, pues tienes que hacer quizás pues unas 40 asignaturas. Pues de estas 40 asignaturas, puedes decidir pues de cuáles te vas a matricular. Y es importante, y también hablaremos de este tema en este vídeo más adelante, que es importante que elijas bien qué cantidad de asignaturas vas a elegir pues para tu primer curso de la UNED, porque si eliges demasiadas te vas a ver saturado, y si eliges demasiadas pocas pues te vas a aburrir. Así que es importante que hagas un plan de qué asignaturas y cuántas asignaturas vas a pillarte pues el primer año que hagas tu carrera en la UNED. Finalmente, también en siguiente posición vas a ver cómo matricularte por internet. Eso se hace con un formulario, y también te van a dar más información en secretaría de tu centro asociado. El siguiente paso, una vez estés matriculado, para matricularte hay que dar pues unos datos, unos papeles que ellos te dirán, y también vas a tener que pagar unas tasas. Esas tasas pues también vamos a hablar más tarde de cuánto cuesta estudiar de la UNED. El siguiente paso, una vez te has matriculado, es apuntarte a las charlas que hacen en tu centro asociado, y estas charlas se llaman charlas de bienvenida y van a ser muy útiles, especialmente si eres nuevo de estudiar en la universidad en general y nunca has estudiado en la universidad, pues te van a ir muy bien, porque no solo te enseñan cómo funciona la UNED, sino que te van a dar recomendaciones de estudio eficiente y para no estresarte con el trabajo que te viene, que va a ser muy divertido. Lo siguiente es hacer el curso online de bienvenida. En la UNED
una vez pues haces este curso presencial, pues si quieres aprofundir y aprender cómo funciona el campus virtual, que el campus virtual es esa página web donde tú vas a poder entrar una vez seas estudiante de la UNED y te van a dar información de cómo funcionan los estudios. Pues una vez dentro de ese curso, de este campus virtual, pues te aparecerá muy probablemente un curso online de bienvenida que tú también puedes completar para aprender cómo funciona la página web de la UNED y que no se te pase ningún detalle y que puedas aprovechar al máximo los recursos de aprendizaje que hay en esta página web. Finalmente, deberías unirte al grupo de WhatsApp o Telegram de tu asignatura. Este grupo es muy importante porque es un grupo extraoficial, es un grupo que no organizan los profesores ni la propia UNED, sino que es gestionado por los alumnos y por lo tanto suele ser de muy utilidad, porque allí se comparten resúmenes que han hecho alumnos de años anteriores y estudiar de resúmenes hechos por los alumnos te va a ahorrar a ti el trabajo de hacer resúmenes y por lo tanto te va a ahorrar pues tiempo y además te vas a sentir muy acompañado, ya que también trataremos en este vídeo uno de los problemas más importantes de la UNED, que es la soledad de los alumnos, ya que estudiar de forma online es un reto muy grande, especialmente para alguien que nunca haya estudiado a distancia. Entonces, ¿de cuántas asignaturas me matriculo? Para saber de cuántas asignaturas me matriculo, tienes que saber a ciencia cierta cuánto tiempo de estudio te va a tardar cada una de las asignaturas. ¿Y cómo se mide esto? La unidad de medida de cuánto te va a tardar estudiar una asignatura se mide en créditos. En la universidad, en la UNED o en cualquier otra universidad, las asignaturas se miden en créditos. Cuanto más créditos tiene una asignatura, más difícil es porque más tiempo de estudio te va a tardar. Y también más cara es, más dinero vas a pagar por esa asignatura. Por lo tanto, el crédito, también llamado crédito ECTS, es una cosa, es un concepto que si te lo aprendes vas a triunfar en la universidad y te va a servir de mucho, porque cada crédito ECTS equivale a desde 25 a 30 horas de estudio. Muchas horas son un crédito. Y la mayoría de asignaturas de la UNED, al menos de mis estudios pues de ingeniería informática, son de 6 créditos, y eso quiere decir que cada una de esas asignaturas que me matriculan me van a llevar 150 horas para terminarlas. Es mucho tiempo, pero también hay que tener en cuenta que pues vas a tener que estudiar cada día y poco a poco te la vas a sacar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes también que estimar, hacerte un calendario de cuánto tiempo tienes para estudiar hasta el día del examen y cuántas horas diarias de estudio le puedes dedicar. De esta forma tienes una estimativa de cuántas horas de estudio tienes disponible este cuatrimestre, porque también la universidad pues se organiza en cuatrimestres. Hay el primer cuatrimestre que va de septiembre a febrero, a enero-febrero. En enero y febrero se hacen los exámenes de las asignaturas del primer cuatrimestre y lo siguiente es pues el segundo cuatrimestre, que va pues de febrero a junio, y allí se hacen pues la otra mitad de las asignaturas del año. Y finalmente en junio se hacen los exámenes de esas asignaturas. Entonces tienes que analizar tu día a día, en resumen, y decidir cuánto tiempo libre tienes. Cuanto más tiempo libre, pues más asignaturas te vas a poder meter. Y tienes que tener en cuenta también, pues no solo pues, que no es tiempo libre, pues no es tiempo para estudiar, pues tu tiempo de trabajar, sino que tampoco es tiempo de estudiar tu tiempo de ocio, porque si tú no incorporas unas horas de ocio en tu día y unas horas de relax, también vas a sufrir un poco pues el burnout que suele caracterizar pues la gente que combina trabajar y estudiar al mismo tiempo. Así que muy importante también tener en cuenta tus horas y dedicar cuando hagas esa estimativa de horas, no pensar que todo tu tiempo libre va a ir a estudiar, porque muy probablemente sentirás la necesidad de relajarte, hacer ejercicio físico, cosas que también son igual de importantes que estudiar. Así que muy ojo cuando hagas esta estimativa, este plan de cuántas horas libres tienes para estudiar, y de esta forma vas a poder decidir pues cuánto tiempo libre tienes y cuántas asignaturas puedes llenar con este tiempo que tienes para estudiar. Finalmente, ¿cuándo me puedo matricular? Pues hay varios periodos en los que se permite a un estudiante matricularse y incorporarse a los estudios. El primer periodo, el más habitual, es de septiembre.
una vez te matriculas en septiembre, el periodo suele durar todo el mes de septiembre, y una vez te matriculas en esta época, puedes decidir o matricularte solo de las asignaturas del primer cuatrimestre, o bien matricularte de asignaturas de todo el año, para todo el año. Entonces, ¿qué elegirás? Pues mi recomendación es que si eliges pues más de 30 créditos de asignaturas del primer semestre, después tienes la opción, una vez llegues a febrero, que entonces empieza el segundo cuatrimestre, puedes, si te has matriculado de más de 30 créditos del primer semestre, puedes ir a la convocatoria de matrícula de febrero, que quiere decir que te puedes apuntar para las asignaturas que se hagan en el mes de febrero. Entonces puedes probar de apuntarte a ciertas asignaturas de septiembre, y después, si crees que te has apuntado a demasiadas asignaturas, pues en febrero te apuntas a menos asignaturas, y así en el segundo cuatrimestre tendrás menos asignaturas y menos carga de trabajo que hacer que durante el primer cuatrimestre, y de esta forma pues vas revisando y vas aprendiendo qué tantas asignaturas eres capaz de hacer con tu capacidad intelectual y tu tiempo libre. Entonces, pues eso, en resumen, podemos apuntarnos en febrero, podemos apuntarnos en septiembre, y podemos apuntarnos pues en septiembre para todo el año, de todas las asignaturas de todo el año, depende de tu criterio. Entonces, ¿qué es lo habitual? ¿Qué suele hacer la mayoría de la gente? La mayoría de la gente se apunta en septiembre de asignaturas de todo el año y se apunta de 2 a 3 asignaturas por cuatrimestre. De esta forma, pues en un cuatrimestre suele haber pues unas 5 asignaturas, y la gente se suele apuntar de 2 a 3 asignaturas por cuatrimestre, un poco la mitad de lo que hay pues en el calendario oficial de la carrera. De esta forma, como vas la mitad de rápido, pues vas a tardar unos 8 años en terminar la carrera, y en cambio si te apuntas a 5 asignaturas por cuatrimestre, que es lo que suele apuntarse la gente que no está combinando el trabajo con los estudios, en este caso pues te vas a sacar la carrera en 4 años. En mi caso me estoy trabajando, pero estoy apuntándome a 5 asignaturas por cuatrimestre, porque he descubierto que pues me va bastante bien y puedo combinarme el trabajo con los estudios sin problema. Entonces, ¿cuánto cuesta la UNED? El coste de la UNED también depende de los créditos, como hemos dicho. Es decir, cuando tú te matriculas tienes que pagar por cada una de las asignaturas, y cada asignatura tiene un precio. Cuando más de asignaturas te coges cuando te matriculas, más vas a pagar. Entonces, ¿pero cómo sé yo cuánto vale una asignatura? Pues eso depende de los créditos de la asignatura. Es decir, cuanto más tiempo de estudio tarda una asignatura, también más vale. Entonces, lo que encontrarás en la UNED no es el precio de la asignatura, sino el precio del crédito. Y el crédito en la UNED, pues vale, te dirán, pues en tu carrera, cada crédito de asignatura que hagas, pues vale 13 euros. Por lo tanto, si tienes una asignatura de 6 créditos, que tiene una duración de 6 créditos, pues para saber cuánto vale apuntarte a esa asignatura, cuánto te matriculas, pues tienes que multiplicar 6, que es la cantidad de créditos, por 13, que son los euros que vale el crédito, y el resultado de esa multiplicación es el dinero que vale pues esa asignatura. Vamos a dar ahora pues los precios del crédito dependiendo de la carrera, porque depende de la carrera que estés haciendo, pues el precio del crédito pues es distinto, y esos son precios de 2022, que pueden aumentar o disminuir. En ingeniería el precio del crédito es 22 euros por el crédito en los estudios de ingeniería, así en general. En los estudios de ciencias en general, pues el precio ronda alrededor de 20 euros por crédito, es un poco más barato. En las ciencias sociales, por ejemplo, pues educación infantil, ¿no? La carrera que es de ciencias sociales, o carrera de economía, por ejemplo, de pedagogía, que son de carreras de ciencias sociales, pues allí el precio del crédito es de 16 euros por crédito, es aún más barato. Y donde es más barato el precio por crédito es en los estudios de humanidades, que va a 13 euros por crédito.
Por lo tanto, eso quiere decir que la misma asignatura, es decir, una asignatura que dure lo mismo, en ingeniería va a ser mucho más cara que en humanidades. ¿Por qué es eso? Porque en teoría, pues en ingeniería pues se hacen algunas prácticas con robots o con material o con ordenadores que pues les cuesta un poco más de dinero de organizar pues a los profesores, y por lo tanto las asignaturas tienen que ser más caras. El siguiente tema y muy importante que tenemos que hablar es la convalidación de asignaturas, un tema que te va a ahorrar muchísimo dinero y tiempo. Si antes has estudiado unos estudios similares a los que quieres estudiar en la UNED y tienes algunas asignaturas que eran prácticamente las mismas, por ejemplo, si has estudiado ingeniería electrónica, ¿no?, y ahora quieres estudiar ingeniería mecánica y ambas carreras tienen una asignatura de matemáticas que es idéntica o casi idéntica, puedes presentarle un papel a la UNED demostrando que antes has hecho una asignatura idéntica a la que harás y la UNED te la convalida, es decir, registra que te la marca como hecha, como completada, a pesar de que no la has estudiado en la UNED, como has estudiado en otra carrera anterior o en otros estudios anteriores, pues una asignatura muy similar, te la convalidan y registran como que pues ambas asignaturas son tan parecidas que no necesitas hacer la misma asignatura dos veces. Y esto no solo funciona con estudios universitarios anteriores, sino que también funciona con los títulos de idiomas, especialmente en las asignaturas de las carreras de humanidades y filología. Si tienes asignaturas de inglés en tu carrera de la UNED y tienes algún título de la UNED de inglés, de la Escuela Oficial de Idiomas o de Cambridge, pues puedes presentar este título junto con una solicitud de convalidación y te van a ahorrar pues de hacer las asignaturas de inglés dos veces, porque ya las hiciste cuando te sacaste pues el título de la Escuela Oficial de Idiomas, de Cambridge o de algún otro organismo oficial aceptado. Entonces, ¿cuál es el problema de las convalidaciones? Que hay que presentar pues bastante papeleo en una solicitud, muy probablemente pues en formato físico. Lo más te recomiendo, para que no te hagas un lío con las convalidaciones, porque para mí pues cuando lo hice fue pues muy bastante difícil de organizar, pues para que no te hagas un lío te recomiendo pues visitar tu centro asociado, ir a secretaría y que te lo expliquen y que te expliquen bien cómo tienes que presentar los documentos, porque ellos te van a ayudar mucho. Y además otro problema que suelen tener las convalidaciones es que tarden mucho, porque tienen que revisar pues muchas cosas y cada año pues reciben muchas solicitudes de convalidaciones. Así que pues si quieres convalidar asignaturas te recomiendo hacerlo pronto, justo cuando te hayas matriculado en la carrera y estés ya pues habituado y ya no tengas dudas y estés empezando a estudiar tus primeras asignaturas. Empieza entonces a pensar en convalidaciones, porque a veces, en mi caso, pues han llegado a tardar pues 2 años en convalidarme unos estudios y pues no pasa nada, al final te los acaban convalidando, pero por eso te recomiendo que convalides pronto y pues con las recomendaciones, que también te voy a dejar un enlace en la descripción. ¿Qué más? Vamos a hablar de la metodología. ¿Cómo es estudiar en la UNED? ¿Se estudia fácil? ¿Es muy difícil? ¿Te dan muchos recursos? ¿Estudias con clases? Muy probablemente tienes muchas preguntas de cómo es estudiar por internet, así que voy a ir muy a fondo a explicarte cómo se estudia y cuál es la metodología de trabajo. Entonces, lo primero que deberías hacer, y uno de mis trucos número 1, que realmente si lo haces te va a dar una ventaja muy gorda respecto al resto de estudiantes, es leer la guía de la asignatura. Antes de ponerte a leer ningún otro material de la asignatura, léete la guía y léetela bien, especialmente el apartado llamado evaluación, porque en el apartado evaluación te explican de qué depende tu nota final de la asignatura. Hay asignaturas cuya nota final es casi exclusivamente del examen final que harás al final de la asignatura. Hay algunas que incluyen, pues además del examen, un trabajo que suele ser pues un PDF que tienes que enviárselo a los profesores en una cierta fecha. Tienes que apuntarte muy bien todas esas fechas, las fechas del examen, las fechas del trabajo y qué porcentaje de la nota pues cuenta cada uno de esos trabajos y pues tareas pues para la nota final, porque
especialmente si quieres aprobar y si tienes un tiempo escaso, como muchos estudiantes de la UNED que combinan la UNED con su trabajo, pues tienen muy poco tiempo, pues te interesa mucho saber qué cosas son absolutamente obligatorias de hacer. A veces hay un trabajo obligatorio, pero a veces ese trabajo que tienes que presentar es opcional y cuenta para muy poca nota. Así que si te ves muy apurado de tiempo, deberías priorizar antes los trabajos obligatorios que más bien pues hacer pues los trabajos opcionales y después no hacer los obligatorios y suspender la asignatura que tenía trabajos obligatorios. Así que muy importante que lo primero que tienes que hacer es mirarte la evaluación. También tienes que echarte muy ojo, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que empiezo estudiando, intento memorizarme el libro de la asignatura, veo que el libro es muy gordo, pero sigo trabajando, voy a memorizármelo y a la mitad de la asignatura me doy cuenta que, ostras, me leo ese apartado de evaluación y veo que se puede llevar el libro al examen, así que todo ese tiempo que me he estado intentando memorizar el libro no ha servido para nada, he perdido mucho tiempo y eso a mí me ha pasado a veces, de por no haber leído bien el apartado de evaluación y no haber visto que se podía llevar el libro al examen, pues he perdido tiempo intentando memorizar el libro cuando no hacía falta, así que muy importante leer ese apartado de evaluación. Lo mismo, en el apartado de evaluación te van a dar qué tipo de ejercicios van a salir del examen. Así que si te dicen que el examen es de tipo test, tú para practicar para el examen no hagas problemas de desarrollo. A pesar de que en el libro te den preguntas de desarrollo o preguntas prácticas, no hagas ninguna de esas preguntas para preparar el examen. Solo haz para preparar el examen los tipos de ejercicios que salen en el apartado de autoevaluación, porque si no estás perdiendo el tiempo, y el tiempo en la UNED es muy preciado y muy escaso, ya te lo digo yo, porque muchas de las asignaturas de la UNED, mucha de la dificultad de las asignaturas de la UNED es que suelen ser, pues el temario suele ser muy grande, muy extenso. A veces hay más cosas para aprender de las que te da tiempo de aprender con el tiempo libre y limitado que tienes. Así que bueno, es importante pues saber priorizar, y para saber priorizar pues hay que mirarte el apartado de la evaluación y ver pues qué apartados y qué salen. Otra ventaja de leer la guía de la asignatura es que muchas veces para la UNED el principal material de estudio es el libro, y el libro suele ser muy grande y muy gordo y suele tener pues mucho texto y muchas cosas que aprender. Sin embargo, si te lees bien la guía de estudio, que estas guías de estudio, ¿dónde se encuentra la guía de estudio? Pues en el campus virtual. En el campus virtual, que hemos dicho que es esta página web donde encuentras recursos para estudiar la asignatura, de cada una de las asignaturas, pues encuentras recursos allí en el campus virtual. Pues allí también te vas a poder descargar un documento PDF que es la guía de la asignatura, y con esta guía también puedes saber qué apartados del libro entran, porque muchas veces pues hay asignaturas que te dan, pues te dicen, este es el libro oficial de la asignatura, te tienes que saber lo que hay en este libro, pero después te lees más en detenimiento en la guía de la asignatura y te dicen que solo cuenta la mitad del libro, esta otra mitad no sale en el examen. Así que para ahorrarte muchísimo tiempo y no asustarte con los libros grandes de la UNED, muy recomendable leerte bien la guía de la asignatura, que ya lo he dicho muchas veces. A ver, ¿qué más cosas? Leer el campus virtual, justo cuando empiezas la asignatura. En el campus virtual no solo hay pues documentos, a veces los profesores pues regalan el libro de la asignatura en PDF en el campus virtual, de forma que no te lo tienes que comprar, y hablaremos más tarde de los libros, que es un tema importante. Y además pues en el campus virtual no solo hay documentos de la asignatura con información y cosas para estudiar, sino que suele haber también pues quizzes o ejercicios interactivos. Si hay ejercicios interactivos y el de tipo test y el examen es de tipo test, te recomiendo muy encarecidamente que hagas todos los ejercicios que hay en el campus virtual para prepararte en el examen, porque muchas veces pues, los ejercicios que hay en el campus virtual, estos son los mismos ejercicios que saldrán en el examen. Así que muy recomendable, si hay ejercicios tipo test en el campus virtual y el examen es tipo test, hacer esos ejercicios muchas veces y memorizar sus respuestas. Más cosas. Además, en el campus virtual encontrarás foros. En los foros los estudiantes pueden hacer preguntas y los profesores suelen, en un plazo de media semana o de un día, suelen responder a todas las preguntas de los alumnos. Así que, muy importante,
pues leer los foros, y también te va a dar un sentimiento de estar más acompañado, porque estudiar por internet a veces es solitario, y leerte los foros te va a sentir pues más acompañado. ¿Qué más? La mayor parte del contenido de las asignaturas suele ir pues o en un PDF descargable que te dan los profesores, o en un libro, y la mayor parte de tu tiempo de estudio pues lo vas a pasar pues haciendo los ejercicios del libro y leyendo el libro. Así es como es la cosa. Y los libros de la UNED, una de las cosas que pasa es que pues son grandes y son, para la mayoría de los bolsillos, bastante caros. Sin embargo, tengo un vídeo especial pues dedicado a cómo conseguir los libros de la UNED, ya que no solo puedes pues comprar el libro desde la tienda oficial de la UNED, que suelen salir pues alrededor de unos 50 euros, muchos libros, sino que además pues puedes obtener estos libros de segunda mano en los grupos de WhatsApp o Telegram de los alumnos, en Wallapop, y también pues puedes, pues sacarlos de la biblioteca de la UNED, que también hablaremos más tarde en este vídeo de cómo funciona la biblioteca de la UNED. ¿Qué más? También saber, pues eso, que no entro todo el libro, y que a veces el libro, si te parece que es difícil de leer, muchos de esos libros pues son hechos didácticos, pero algunos son un poco difíciles de leer y tienen mucha cosa que además no sale en el examen. Así que si te quieres evitar pues ahorrar el tiempo de escribir resúmenes de libros, que además es una técnica de estudio muy poco eficiente, como comento en otro vídeo que también tengo de estudio eficiente y de técnicas de estudio eficiente, como escribir resúmenes es un método muy poco eficiente de estudiar, te recomiendo que en vez de hacer tus propios resúmenes, leas los resúmenes de otros alumnos que los alumnos mismos comparten en los grupos de WhatsApp y de Telegram, de grupos de alumnos, y pues con esos resúmenes hechos por otros alumnos, pues te leas los resúmenes hechos por otros alumnos en vez de leerte el propio libro, y con esto te vas a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Qué más? Es importante antes del examen hacer exámenes anteriores. La UNED, a diferencia de otras universidades que a veces pues las asignaturas no hay exámenes anteriores, pues para la UNED siempre guarda todos los exámenes anteriores que se han hecho de la misma asignatura, y esto te va a ayudar muchísimo porque va a hacer que pueda estudiar de forma mucho más eficiente, porque las asignaturas, las preguntas de exámenes anteriores se suelen repetir con ligeras modificaciones, y pues eso te va a ir muy pero que muy bien para probar. ¿Qué más? Opcional pero recomendable. Otras cosas que puedes hacer que no son necesarias, en mi punto de vista, para aprobar. Yo he aprobado asignaturas sin hacer estas cosas, pero quizás a ti te parecen muy interesantes y quieres asistir. La primera es ir a clases o verlas por videoconferencia. A pesar de ser online, en los centros asociados, en algunos centros asociados, se hacen clases presenciales de algunas asignaturas, no de todas, y se suele hacer una clase cada semana. Entonces esas clases van muy bien si tú eres una persona que te lees el libro y no es suficiente para entenderlo, ¿no? Me leo el libro y no lo entiendo, ¿qué hago? Aparte de escribir preguntas por el foro, puedes, si necesitas atención más personalizada y hacer más preguntas, porque realmente es que no lo entiendes, puedes ir presencialmente a las clases o ir a esas mismas clases que se hacen en los centros asociados, que hay un profe explicando y que suele venir poca gente, como unos 5 alumnos, porque el resto de alumnos pues está por internet. Pues además de eso, pues estas clases mismas se retransmitan por internet y la gente les puede ver en directo y en diferido. Así que importante pues eso, pues ir a clases, verlas con videoconferencia. También existen los foros, como hemos dicho, muy importante participar. Existen también pues el grupo de WhatsApp o de Telegram, que si tenéis pues el grupo de WhatsApp o de Telegram, es verdad que para entrar en esos grupos, como son gestionados por estudiantes, otro estudiante os tiene que meter. Así que si ahora mismo estáis buscando el grupo de WhatsApp o de Telegram de alguna carrera o de alguna asignatura que estéis haciendo, pues dejadme aquí un comentario, y si yo he hecho esta asignatura o alguien que está viendo este vídeo está dentro de ese grupo, que le invite, y de esta forma pues colaboramos y nos ayudamos los unos con los otros. Y finalmente, otra cosa que a veces hace que el aprendizaje sea muy eficiente, eso es una técnica que se llama overlearning o aprender de más,
que consiste en ir un poco más allá de lo que se enseña en la bibliografía básica de la asignatura, y es que en la guía de la asignatura no hay solo el libro obligatorio, sino que también hay bibliografía complementaria, que quiere decir libros extra que te enseñan pues cosas extra de la asignatura que no van a salir al examen, pero que son muy guays de saber, y que si te interesa especialmente el tema, pues te puedes leer esta bibliografía complementaria. Pues ya estoy de vuelta y ahora toca hablar de la PEC, la famosa PEC, o prueba de evaluación continua, que es un trabajo universitario que en cada asignatura pues normalmente toca presentar una o dos PECs durante el transcurso de la asignatura. El momento de presentarla, la fecha varía mucho entre asignatura, pero es muy recomendable anotarla al calendario, porque es imposible entregar una PEC fuera de plazo. En algunos casos la PEC, pues sencillamente, si no se entrega dentro del plazo, pues no se evalúa. A veces hay que entregar este trabajo, que suele ser pues un PDF, pues escrito en Word o en lo que sea, donde te dan unos ejercicios que suelen ser similares a los del examen, aunque en algunas asignaturas, especialmente aquellas que son prácticas, pues la PEC quizás no tiene nada que ver con el examen y pues te muestra más la vertiente práctica de la asignatura. A veces las PECs son obligatorias y hay que entregarlas para poder aprobar la asignatura. A veces son optativas, pero siempre suben nota. Entonces, ¿es recomendable hacer las PECs? Depende del tiempo que tengas. Si tienes poco tiempo, solo deberías hacer las obligatorias. Si solo tienes un poquillo más de tiempo, deberías hacer las obligatorias y también las que suben mucha nota, o bien las que tienen ejercicios que son muy similares a los del examen, porque al fin y al cabo, mientras hagas esas PECs, será como si estuvieses estudiando. Las últimas PECs que deberías hacer o las que menos prioridad tienen, son aquellas cuyo contenido no tiene nada que ver con el examen, porque entonces las estás haciendo, pero eso no contribuye a que tú pues estés estudiando el examen. Son dos cosas distintas, de estudiar el examen y hacer la PEC. En esos casos pues son las PECs menos prioritarias de hacer, porque puedes pasar muchísimo tiempo como rompiéndote la cabeza con la PEC, pero mientras estás dedicándole mucho tiempo a la PEC, no estás estudiando para el examen, que el examen es una de las cosas la cosa principal que te va a dar el aprobado. Puede pasar que apruebes la PEC y no apruebes el examen, y que juntando la nota de la PEC y del examen apruebes. Puede pasar, pero en ese caso normalmente se suspende, el alumno suspende. El examen siempre es obligatorio alcanzar la nota de corte, que suele ser un 5, para aprobar el examen, a pesar de que la PEC pues también ayuda a subir nota. Entonces, si lo que quieres es ir a por la matrícula de honor, que también tengo un vídeo dedicado exclusivamente a cómo sacar matrícula de honor, y también hablaremos más tarde de sus beneficios de sacar matrícula de honor, pues sí, absolutamente deberías hacer la PEC. De hecho, para sacar matrícula de honor es obligatorio hacer la PEC, porque muchas veces es imposible llegar a sacar más de un 9, que sería pues lo mínimo para sacar matrícula de honor, pues y normalmente es imposible sacar más de un 9 si no se hace la PEC, porque para llegar pues a la nota máxima de la asignatura tienes que tener tanto un 10 en el examen como un 10 en ese trabajo. Entonces, normalmente las PECs suelen contar como un 20% o un 10% de la nota de la asignatura. Otra cosa importante a decir: cuando tú te haces una cuenta de la UNED y te hacen estudiante, te dan un carnet de estudiante, también te dan una cuenta de correo electrónico que puedes usar para lo que quieras, pero que normalmente usarás para comunicarte con los profesores en casos importantes. ¿Cuándo me ha sucedido eso? Cuando en alguna vez he hecho el examen y he visto en el portal de calificaciones, en la página web de calificaciones, que mi nota no aparecía, que le aparecía a otros alumnos, a otros estudiantes, compañeros míos, pero que a mí no me aparecía. En este caso es muy importante y urgente que contactes con el profesor y le mandes un correo, y siempre me ha pasado que el profesor me ha dicho: pues me había olvidado de meterte tu nota. Eso me ha pasado 2 veces, pero siempre los profesores han sido muy amables en este caso y todo ha terminado bien. Otra recomendación que te doy es que normalmente recibirás muchas notificaciones por tu correo de la UNED. Sin embargo, muy probablemente este no es tu correo principal. Normalmente debes usar tu correo principal de Gmail, tu correo personal al fin y al cabo.
y puede ser un poco chungo pues tener que ir pues chequeando el correo de la universidad constantemente. Es por eso que se recomienda que establecer, pues marcar un mecanismo de redirección, que todos los correos que recibas en tu buzón de la UNED, en tu cuenta de correo de la UNED, vayan también, se mande una copia de esos correos a tu correo principal. Rediriges todos los correos que llegan a tu correo de la UNED, los rediriges a tu cuenta principal y de este modo no te pierdes ni un solo correo de la UNED. Otras cosas, importante, ventajas y descuentos, porque no todo es sudor y lágrimas en la UNED, no todo es estudiar, sino que ser estudiante pues te puede dar algunas ventajas económicas en la vida real, y voy a dar algunas. Las entradas del cine, por ejemplo, salen con descuento con el carné universitario, lo mismo con las entradas de muchos museos. Cada sitio es diferente, cada sitio es distinto, así que deberías informarte. Lo mismo si eres estudiante de arte, pues muy probablemente muchos museos cuya entrada pues es de pago, pues a tú te van a salir gratis para los estudiantes de historia del arte o de carreras similares. Así que hay que ir con ojo y aprovechar todas esas ofertas de carné universitario. Además, también con la UNED te dan Microsoft Office gratis. Sí, el Microsoft Office de Microsoft, del Word, el Excel, todos esos programas que ahora mismo pues para comprar la versión oficial pues hace falta pagar, pues te puedes bajar la versión de la UNED y esta es completamente gratis. También existe un club de lectura en los centros de asociados. Si a ti te gusta muchísimo leer y te gusta pues la literatura clásica, pues muy probablemente pues podrás apuntarte a alguna de las sesiones del club de lectura y así también conocer a otros miembros de la UNED y charlar sobre libros, si es algo que te gusta. Otras cosas, hablando de libros, la biblioteca de la UNED. La biblioteca de la UNED es un muy buen lugar tanto para estudiar, especialmente en las semanas previas de los exámenes, ya que es un lugar donde hay un silencio sepulcral, y también pues un lugar donde pues se respira mucha paz, hay cargador de móvil, electricidad gratis, que hoy en día es muy relevante, y básicamente pues es un muy buen ambiente de estudio, especialmente para aquellos que pues en casa pues puede ser difícil a veces pues tener un buen ambiente de estudio si tienes que trabajar en un lugar donde también puedes comerte algo poco saludable o puedes echarte pues unas partidas del Fortnite o del LOL. Así que si quieres un ambiente de estudio donde solo se puede estudiar, recomiendo especialmente en las semanas previas de la semana de exámenes, pues te recomiendo que vayas a la biblioteca de la UNED. Hay una en cada centro asociado y además de pues un buen ambiente de estudio, encontrarás los libros de la UNED. Sí, los libros de la UNED, porque para cursar las asignaturas, como hemos dicho, muchas asignaturas se basan en un libro. Y este libro o bien se puede comprar o bien se puede sacar de la biblio. ¿Qué pasa? Que los libros oficiales de las asignaturas de la UNED normalmente solo se pueden sacar de la biblioteca durante 2 semanas, pero si solo los necesitas durante poco tiempo, te puedes apañar con esto. Si quieres la full experience y tener el libro, pues tengo un vídeo pues dedicado solo a los libros de la UNED, de cómo conseguirlos, cómo ahorrarte muchísimo dinero, y lo detallo todo en ese otro vídeo que te paso un enlace en la descripción, como siempre. Entonces, bueno, ¿qué más cosas? Aparte de la biblioteca física, que hay una en cada centro asociado, también tenemos la biblioteca online, importante. Y allí no solo encuentras un registro de todos los libros que hay en todas las bibliotecas de la UNED y dónde encontrarlos, sino que también la UNED tiene un contrato con una empresa pues de artículos científicos mediante el cual pues te puedes descargar muchos artículos científicos que de otro modo pues serían de pago. Porque sí, existen pues especialmente si eres estudiante de grado eso no te va a servir mucho, pero si eres de máster y tienes que hacer muchos trabajos, o si estás haciendo el trabajo de final de grado, trabajo de fin de grado, que también hablaremos de ello más tarde en el vídeo, o si estás haciendo especialmente el doctorado, muy probablemente, como estás haciendo un trabajo muy largo sobre un tema y quieres profundizar con él, no te va a bastar con los libros de la asignatura, sino que también vas a tener que leerte muchos artículos científicos y artículos para saber la investigación reciente acerca de un tema muy específico. ¿Y dónde encuentras esos artículos científicos? Pues en la biblioteca digital online de la UNED. Y te voy a dejar un enlace en la descripción de dónde encontrar pues esta biblioteca digital online.
¿Qué más? ¿Qué más? Cosas de los exámenes. Bueno, ¿qué deberías hacer primero de todo para prepararte la asignatura las 2 semanas antes del examen? Las 2 semanas antes del examen cuentan poco si no has estado estudiando cada día desde el primer día de la asignatura. ¿Por qué te lo digo eso? Porque se han hecho muchos estudios científicos de qué forma es más eficiente estudiar, y se ha comprobado muchas veces que si les das a unos alumnos, unos estudiantes que se aprendan el contenido del examen en un solo día y tienen 8 horas para estudiar, van a ser mucho menos eficientes que si estudian durante 8 días, 1 hora cada día. Es decir, estudiar poco, pero cada día, es mucho más eficiente que estudiar mucho, pero durante pocos días. Así que, en vez de concentrarte y pensar en, ahora viene semana de examen, modo estudiar. No. Modo estudiar durante media hora cada día. Te va a reportar muchos más beneficios que ponerte en modo de estudio y modo hiperproductivo las 2 semanas últimas del examen. Aún así, si tienes que hacer esto, si no has estudiado durante el resto de las asignaturas, porque a veces es necesario, o sea, salen cosas durante la vida, puedes estar de viaje, hay gente que se las apaña estudiando solo las 2 o 3 semanas antes del examen. ¿Cómo deberías hacerlo esto? Primero de todo, deberías no leerte el libro, porque los libros suelen ser muy tochos y hay mucho contenido de filler que no entra realmente en el examen, sino que deberías estudiar de resúmenes hechos por otros estudiantes. Estos resúmenes suelen encontrarse en los foros y también en los grupos de WhatsApp, sobre todo, donde otros alumnos que han hecho resúmenes del libro comparten estos resúmenes, y eso va muy bien para ahorrarte mucho tiempo, que el tiempo es oro en esas situaciones. Y finalmente, lo más importante que tienes que hacer las 2 semanas del examen es dejar de lado todos los ejercicios del libro y ejercicios complementarios, todas las lecturas complementarias, dejar de lado también las PECs. No deberías estar haciendo PECs o trabajos de cualquier tipo las 2 semanas últimas del examen. Deberías concentrarte sobre todo en hacer exámenes anteriores, y te lo repito otra vez, hacer exámenes anteriores es la cosa que deberías estar haciendo las 2 semanas antes del examen. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes que, primero de todo, perder el miedo al examen. Eso puede dar muy estrés, un examen muy difícil, y así como el actor que ha practicado muchas veces en el mismo escenario tiene mucho menos nervios que un actor que entra al escenario por primera vez, si tú has hecho el examen muchas veces y lo haces como si estuviese en el examen, es decir, te pones un temporizador, te pones una hoja de examen o te la miras ahí por el móvil y empiezas a hacer los ejercicios como si estuvieses en el examen, y eso lo haces cada día, todos los días antes del examen. Lo haces cada día durante las 2 semanas antes del examen. Te digo yo que si haces eso, tu probabilidad de aprobar el examen va a ser muy alta, porque ya has hecho el examen muchas veces y te lo conoces del trecho y del derecho, es decir, te conoces todos los tipos de ejercicios que pueden salir, y eso es muy muy importante para aprobar en la UNED, especialmente en los exámenes de tipo test o basados en problemas. Así que, en resumen, leer de apuntes de otros alumnos, leer resúmenes de otros alumnos en vez de leer el libro, y hacer exámenes anteriores. ¿Qué hacer el día del examen? Al día del examen, y básicamente los días anteriores, deberías procurar que tu estado de salud está en buena forma. Deberías, el día antes del examen, se recomienda, o yo recomiendo, y hay muchos estudios que lo avalan, que hacer ejercicio físico va bien por el cerebro, ir a correr o ir a andar, estar cerca de la naturaleza te va a abrir la atención. También haber practicado meditación, algo que mucha gente se olvida, de los inmensos beneficios que puede tener la meditación para la atención, y precisamente lo que necesitas el día del examen es que tu concentración y tu atención estén a punto. Y además la meditación también ayuda mucho a reducir el estrés, así que si puedes cultivar durante todos los años, los 4 años que estás en la UNED, un buen hábito de meditación, por ejemplo con la app gratuita Medito, que no está sponsorizando este vídeo, te va a ayudar a estudiar muchísimo, porque te va a mejorar tu habilidad para concentrarte y va a reducir mucho tu estrés.
y finalmente básicamente pues dormir bien el día antes del examen, en vez de estar pues ahí estudiando hasta el último momento. No, es muy importante dormir bien, y la gente no se da cuenta de lo mal porque a veces puede pasar que si ya las 2 semanas antes del examen pues ya te acostumbras a ir a dormir muy tarde, y acabas en un estado de somnolencia que, como llevas tantos días en este estado de somnolencia, de que duermes muy poco por el estrés y por la fatiga que llevas, pues acabas en un momento que realmente estás adormido, pero no eres consciente de qué tan dormido y qué tan atontado estás, pues en el momento de que cuando llevas mucho tiempo sin dormir lo suficiente. Pero el día que pues duermas lo suficiente, en plan 9 horas o 10 horas, allí tranquilamente por la mañana, despertándote cuando te vaya bien, pues eso te va a ayudar muchísimo pues a estudiar y a tener la cabeza bien preparada para el día del examen. Así que estos serían mis consejos para el día del examen: dormir bien, comer bien, cuidar de tu salud y practicar sobre todo también muchos exámenes anteriores e incluso visitar el centro asociado y dar un paseo por la sala de los exámenes. Así como he dicho que para un actor, por ejemplo, pues los actores, ¿qué hacen antes del día del estreno de la obra? Pues hacen una, ¿cómo se llama? Pues hacen una práctica de la obra, una actuación de la obra, un ensayo, con los disfraces de los personajes y en el sitio donde van a actuar. Y esto les ayuda mucho a perder la vergüenza y a perder la incomodidad de hacer pues un examen, bueno, de hacer la obra de teatro. Y tú deberías hacer lo mismo. Pues unos días antes de hacer el examen deberías ir al centro asociado, ir a la sala donde harás el examen, donde se suelen hacer los exámenes, y dar un paseo por allí y ver que no hay para tanto, ¿vale? Vas a hacer muchos exámenes durante la carrera, y si no apruebas este examen pues va a haber una segunda oportunidad. Y también vamos a hablar también más tarde de septiembre y de qué hacer cuando suspendes y todas esas cosas, que pues es mucho más habitual de lo que uno cree en la UNED, pues suspender y sacárselas a poco las cosas, y todo el mundo acaba llegando si te lo propones suficientemente y le dedicas el tiempo suficiente y de forma eficiente. Entonces, bueno, ¿cómo saber los resultados de los exámenes? ¿Y cuándo llegan los resultados de los exámenes? Bueno, para saber los resultados de los exámenes deberías descargarte una aplicación que se llama Calificaciones UNED. Esta aplicación está para Android y para iOS y pues te da las calificaciones, básicamente. Te logueas con el usuario y te da las calificaciones. Más cosas que hacer, pues si suspendes un examen. Si suspendes un examen, tienes otra oportunidad en el mismo curso. Es decir, si suspendes un examen, por ejemplo, del primer cuatrimestre, que en el primer cuatrimestre, como hemos dicho, los exámenes son en enero-febrero. Si suspendes ese examen, te vas a la convocatoria de febrero. Tienes que hacerlo pues pasado el verano. Lo mismo si decides no presentarte el examen, que también es una opción. Si ves que el examen pues es demasiado difícil y no has estudiado suficiente y tienes la humildad y el coraje suficiente para admitirlo, pues dejas el examen en blanco y te vas, y nadie te va a decir nada ni nadie te va a mirar, y sencillamente pues te vas y durante el verano estudias bien, te preparas bien durante todo el verano, y la primera semana de septiembre suele haber pues una nueva convocatoria de exámenes, que en este caso pues es para la gente que pues en el primer y el segundo cuatrimestre pues suspendió o no se presentó. Y eso es mucho más habitual de lo que crees, porque mucha gente suele estar pues con mucho trabajo durante el curso, y es durante el verano que tiene más tiempo libre. Y si eres una persona que no disfruta de ir de vacaciones, le parece mejor pues aprovechar el tiempo libre del verano en algo así productivo o de sus estudios, y valora más pues los estudios con un poco las vacaciones, pues hay mucha gente que incluso pues se apunta a las asignaturas y ni va el día del examen, va directamente a septiembre, y eso es muy habitual. Y sencillamente pues la UNED es muy flexible en este sentido y te lo puedes montar pues de la forma que quieras con estas opciones que tienes. ¿Y qué pasa si suspendo septiembre? En este caso tienes que repetir la asignatura. Para ello, pues el curso siguiente, o cuando quieras, no hace falta que sea el curso siguiente inmediatamente, puede ser de aquí a 3 años si quieres, pues
porque a veces también es como que suspendes una asignatura y es como qué palo volver a hacerla la misma al mismo año, pues estás frustradísimo. Y a veces yo, en mi opinión, pues creo que es mejor pues dejarlo descansar y de aquí a 2 años o de aquí a 1 año pues la vuelves a tomar, que muy probablemente haya otro profesor, o quizás no, pues es más probable que haya otro profesor y que las cosas se hagan un poco distinto, y entonces pues quizás lo tienes mejor para probar y sencillamente pues te vuelves a matricular cuando quieres de nuevo de esta asignatura. ¿Qué pasa? Que una de las penalizaciones en el sistema universitario actual, eso no es solo de la UNED, es que si quieres repetir una asignatura y volver a matricularte, la asignatura te sale más cara. Y esta pues es una cosa que, bueno, pues es lo malo de suspender, básicamente. Entonces, bueno, también tengo que decir que no todas las asignaturas que vas a hacer en la UNED son iguales. Hay asignaturas obligatorias que son, pues, digo, para completar el grado, los estudios de grado o de máster o los estudios que tengas que hacer, pues son obligatorias, las tienes que hacer sí o sí, no hay forma de evitarlas. También hay asignaturas optativas. En las asignaturas optativas, pues sencillamente pues te dan a elegir entre pues unas 10 o 20 asignaturas, depende del grado de los estudios que estés haciendo, y puedes elegirlas o no elegirlas de hacerlas. Y esto pues te da flexibilidad y también te da una idea de en qué pues durante la carrera, durante los primeros años, además de hacer las asignaturas, tienes que reflexionar y pensar en qué te quieres especializar profesionalmente. Y de esta forma pues vas a elegir pues las asignaturas optativas. Además, otra opción, aparte de hacer las asignaturas optativas, es hacer actividades, que no son asignaturas, pero actividades o cosas que te dan créditos. Por ejemplo, responder a los cuestionarios de valoración de las asignaturas. Si respondes, creo que a 20 cuestionarios de valoración de las asignaturas, te dan un crédito universitario. Lo mismo si te haces pues tu delegado del centro asociado. El delegado pues es un alumno que va pues una vez al año a hacer algunas reuniones. Bueno, yo no he sido nunca delegado, tampoco puedo decir. Si hay algún delegado aquí, que lo diga en los comentarios. Y el delegado lo que hace pues representar al alumnado y proponer mejoras a partir de lo que dicen los alumnos, proponer mejoras para que la enseñanza se haga mejor y ser un representante del alumnado, básicamente. Otras cosas que se pueden hacer para ganar créditos, pues hay algunas actividades, como creo que hay un club de excursionismo, aunque no he ido nunca, me gusta mucho el excursionismo y subir montañas, pero el de la UNED no lo he probado nunca. Lo mismo hay pues otras actividades como los cursos de acogida. El curso de acogida online que he dicho antes pues también te da algunos créditos extra, y si puedes sumar tantos créditos, es decir, de cada una de esas actividades que te da créditos, sumas los créditos que has ganado y son equivalentes a los créditos que tiene una asignatura, pues eso es una asignatura optativa, importante, optativa, que no tienes que hacer porque ya has hecho los créditos pues equivalentes a hacer una asignatura. Y es un poco así como funcionan las cosas en la UNED en cuanto a pues la acumulación de créditos, y con eso pues te puedes ahorrar trabajo. También hay las asignaturas de prácticas. Importante. Las asignaturas de prácticas es una asignatura especial. De hecho, no existe como tal una asignatura de prácticas en la mayoría de estudios de la UNED, pero sí es verdad que, por ejemplo, en mi asignatura, en mi carrera de ingeniería informática, puedes apuntarte a una asignatura de prácticas, pero en ese caso ellos no te buscan un centro de prácticos, sino que lo tienes que buscar tú. Contactas con una empresa, por ejemplo, de reparación de equipos informáticos o de venta de equipos informáticos, contactas con ellos y les dices: oye, ¿puedo trabajar para vosotros como practicante de forma gratuita sin que me pagáis nada? Y te dicen: ah, perfecto, nos va a ir muy bien. Entonces haces unas ciertas horas en el negocio, ellos, los del negocio, certifican que las has hecho, y quizás haces un trabajo, no sé muy bien cómo funciona, pero os pasaré un enlace de cómo funciona, que lo explica mejor que yo, y pues ellos pues te lo convalidan, te lo validan como si tú hubieses estudiado una asignatura. Mi opinión sobre las prácticas. En mi opinión, y tal y como está el sector específicamente en el que estoy, del IT, es muy fácil, pues siendo autoenseñado, de
bueno, muy fácil, requiere mucha dedicación, ¿vale? Pero es posible, cosa que en otros sectores, como por ejemplo, pues el de la abogacía, pues no sería posible, ¿no? Pero en mi sector del IT, especialmente del desarrollo de software, es posible conseguir un trabajo remunerado, pues pues sin unos estudios, sin una carrera. En mi caso, tener la posibilidad de ganar un dinero y de ser autónomo y poder proveer para mi familia y para mí mismo es algo mucho más valioso que tener una asignatura de la UNED. Así que si yo dedico mi tiempo pues de trabajo, prefiero personalmente que sea remunerado, y es también lo que yo te recomiendo, que si tú puedes trabajar y dedicar tu tiempo a trabajar en un sitio, mejor que sea remunerado que no que sea pues sin pagar. Y es esta mi opinión de las prácticas. En mi opinión, pues no vale la pena, es mejor que cobres por tu trabajo que no que lo hagas gratis por unas prácticas, que al fin y al cabo es solo una asignatura de la UNED, solo te cuenta para una asignatura y como unos 5 o 6 créditos, que es muy poco, y por lo tanto no te recomiendo que hagas prácticas, te recomiendo que elijas una asignatura y la hagas y ya está, creo que te va a llevar menos tiempo. Y finalmente tenemos la asignatura especial que se hace al final de los estudios de grado, que es el trabajo de fin de grado. Es un trabajo pues bastante largo donde pues te pones de acuerdo con uno de los profesores de la carrera para que él te tutorice y te supervise pues, el trabajo, y cada uno de esos profesores pues se especializa en un tema. Pues tú tienes que hacer en esa asignatura un trabajo un trabajo largo y bastante extenso, especializándote, bueno, buscando información, especializándote en uno de los temas que también domine el profesor, y eso es importante, porque no puedes hacer un trabajo de fin de grado de un tema que el profesor no esté de acuerdo, y muy probablemente pues lo tendrás que hacer, pues tendrás que elegir de entre todos los profesores el profesor que sepa de un tema que a ti te guste y te motive, y de esta forma pues te pones de acuerdo con ese profesor de hacer el trabajo sobre un tema que el profesor le guste y a ti también, y de esta forma pues las cosas pueden fluir y funcionar, ya que además pues es una asignatura que en cuanto a créditos pues son mucho más créditos que una asignatura normal. Ahora no recuerdo cuántos son, pero son como el triple, creo, y por lo tanto pues en principio te va a tardar el triple de tiempo que una asignatura normal, y por lo tanto tienes que elegir bien el tema y el tutor para que durante todo lo largo que va a durar la asignatura, que va a ser bastante largo, que todo vaya bien y no haya problemas. Vale, vamos a hablar, ahora que hemos hablado del suspenso, vamos a hablar de la parte positiva de la matrícula de honor. ¿Qué beneficios te da la matrícula de honor? En primer lugar, pues una matrícula de honor. Bueno, primero, ¿cómo obtener la matrícula? Bueno, no, primero, ¿qué beneficios te da la matrícula de honor? En primer lugar, la matrícula de honor significa que sacas más notas, por lo tanto, tu nota media va a aumentar, y por lo tanto, te va a ser más fácil de obtener, pues de aplicar a un máster que tenga mucha demanda, que mucha gente quiera entrar y que solo se esté seleccionando pues para entrar en estos estudios de máster que se hacen después del grado, solo se están seleccionando a los estudiantes que tengan más nota, ¿no? Pues en este caso pues te va a ir estupendo tener muy buena nota de media, y eso pues contribuye a tener una buena matrícula de honor. Lo mismo que si tienes una matrícula de honor, en el curso siguiente te van a descontar de la matrícula del curso siguiente el importe de la asignatura en la que sacaste matrícula de honor. Por ejemplo, si la asignatura en la que te apuntaste valía 100 euros cuando te matriculaste, el año siguiente, si en esta asignatura has sacado matrícula de honor, pues en el año siguiente te van a descontar 100 euros, que es lo que pagaste antes. Entonces es como si esa asignatura te saliese gratis. Y esta es básicamente pues los beneficios de la matrícula de honor. También a veces, y a mí pues yo he tenido la suerte de que me pase, que si sacas muy buena nota también le caes en gracia al profesor y te da alguna oportunidad de colaborar en el departamento como becario, o incluso de ser profesor universitario y de establecer alianzas con el profesor, pero eso no es algo que se garantice con la matrícula de honor, sino que sencillamente pues a los profesores pues obviamente les caen muy bien los alumnos que sacan matrícula de honor, porque no solo hace falta pues ser listo,
o ser listo, ser competente en la asignatura para sacar matrícula de honor, sino que además hace falta pues realmente interesarte y a profundizar en el tema y dedicarle un plus, porque normalmente, y ahora vamos a hablar de cómo se saca matrícula de honor, pues para sacar matrícula de honor básicamente se trata de sacar un 10 o bordeando el 10 tanto en el examen como en el trabajo, y normalmente incluso cuando hay mucha gente en la asignatura y mucha gente ha sacado muy buena nota, el profesor suele elegir para la matrícula de honor aquellos que han hecho algunos trabajos extra o colaboraciones y aportaciones extra que los profesores a veces pues van publicando en el tablón de noticias o en los foros de los campus virtuales. Así que si tú has hecho un esfuerzo extra y has hecho pues todos los ejercicios extra que el profesor ha ido mandando a lo largo del curso en el campus virtual, en esta página web de la asignatura, pues es muy probable que, si además pues sacas buena nota en el examen, que saques buena matrícula de honor. Pero ¿cómo lo hago para sacar tan buenas notas y espabilarme de tan buena forma que saque matrícula de honor? Pues tengo un vídeo donde voy mucho más al detalle en mi canal y te voy a dejar un enlace en la descripción. Ahora vamos a hablar de uno de los problemas principales de la UNED, que es la soledad del estudiante. En UNED pues se estudia online y por lo tanto pues no vas a clase, no compartes un espacio y un tiempo con otros compañeros que muchas veces pues cuando estás realmente pues caído y que estás muy desanimado, pues una universidad muy típica como puede ser pues una universidad presencial como la Universidad de Barcelona, por ejemplo, pues aquí donde vivo, pues nos suele pasar que pues si estás ahí muy desanimado, pues de los amigos pues puedes salir de fiesta con ellos, puedes hablar con ellos, si tienes pues un grupo de amigos, puedes distraerte con el movimiento como asociativo y de fiestas que suele haber en la universidad, y puedes sencillamente tener a alguien, normalmente, habitualmente, para charlar en el bar. Así que eso no lo tienes en la UNED. ¿Deberías buscarlo en la UNED? En mi opinión no. Mucha gente directamente no es su objetivo en la UNED de tener la experiencia universitaria, de salir de fiesta, estar así con los amigos, sino que sencillamente lo quiere por el título y por el conocimiento que le puede dar. Sin embargo, pasar mucho tiempo estudiando solo puede ser un poco desmoralizante. Por lo tanto, recomiendo mucho estar presente regularmente en el Telegram de la asignatura, ayudando a los compañeros y también expresando tu gratitud hacia tus compañeros que te han regalado pues apuntes. Antes que he dicho que muchos compañeros comparten sus apuntes y sus resúmenes, pues expresar tu agradecimiento es una forma de felicidad, porque si lo vienes a pensar, cuando estás infeliz y enfadado, quieres culpar a la gente. ¿Y qué es lo contrario de culpar? Agradecer. Por lo tanto, si agradeces a la gente y estás mal, tienes como una práctica de hacer un diario de agradecimiento, también es fantástico, es como la meditación, poca gente lo hace, pero es fantástico, pues puedes llegar a ser mucho más feliz sencillamente porque reconoces lo afortunado que eres en tu día a día. Y agradecer públicamente pues a tus compañeros de clase pues lo bueno que han hecho por ti, pues te va a ayudar a reducir tu sentimiento de soledad. Otras cosas son pues sencillamente la clase presencial, e ir a las clases presenciales de tu centro asociado. Eso te va a ayudar a pues conocer a alguna gente, también compartir contactos de Insta, del WhatsApp, y sencillamente pues no estar tan solo y tener a alguien que está en la misma situación, en la misma asignatura que tú. Porque cuando vas a las clases presenciales, sí es verdad que hay poca gente en las clases presenciales, suele haber como 5 personas, pero igualmente pues son los que son, y suelen ser muy buena gente y muy aplicados también, así que también vas a tener buenas influencias. Normalmente asisten a las clases presenciales pues los mejores estudiantes, los que más tiempo le van a dedicar a la asignatura, porque también pues lleva su tiempo pues desplazarse hasta el centro asociado. Otra cosa que yo te recomiendo muchísimo, si realmente estás sintiendo que porque mucha gente sí es verdad que se apunta a una carrera porque realmente es su interés, es su hobby. Por ejemplo, si a alguien pues siempre le ha gustado mucho las películas de aviones, o le ha gustado mucho la parte técnica, y cuando veía Star Trek se preguntaba pues cómo funciona esto, cómo lo deben montar, pues quizás realmente es como que tienes realmente una pasión o un interés por el tema del que estás estudiando. Y una de las cosas que te iría muy bien para motivarte, especialmente en los momentos en los que la cosa se pone dura, tienes que echarle un esfuerzo extra, sería conocer gente
contigo mismo. Por lo tanto, deberías, si quieres pues reducir tu sentimiento de soledad, deberías primero de todo preguntarte por qué haces esto, por qué te estás dedicando a estos estudios, si realmente es para una razón profesional o si realmente hay un interés, hay un hobby por ahí detrás. Y si es así, pues júntate con gente que tenga tus intereses. Yo, por ejemplo, he conocido a alguna gente o un amigo que pues a veces le preguntaba, ¿dónde vas este finde? Ah, no, estoy ocupado. ¿Y qué vas a hacer? Ah, voy con unos amigos a montar aviones, a montar avionetas de teledirigidas, voy a un curso de drones, por ejemplo, de cómo pilotar un dron, que los existe y incluso hay certificaciones que uno se puede sacar para poder pilotar un dron para más sitios. Si es algo que realmente te interesa y estás haciendo ingeniería aeroespacial y quieres conocer gente que le interese lo mismo que tú, en vez de buscarlos en la UNED, podrías buscarlo en otros sitios, en cursillos y en asociaciones, en entidades sin ánimo de lucro. Allí vas a encontrar mucha gente que le guste lo mismo que ti y mismo que tú, y por lo tanto pues te va a ir muy bien para hacer amigos con esta gente. Entonces, hablando de que te es bastante difícil de encontrar a gente y de socializar y tener la experiencia ese que vemos en las películas de las fraternidades y de las fiestas universitarias que a los jóvenes tanto les gusta, tenemos realmente que reflexionar si la UNED es para nosotros. En mi opinión, la gente a quienes mejor le sienta la UNED y mejor le va, es aquellas que realmente lo hacen para progresar en su futuro profesional, es decir, que aquella gente que ya está trabajando, ya se está sacando unos ingresos y por la tarde pues querría hacer, aparte pues de su tiempo libre, su familia o lo que tenga en su vida, pues le gustaría añadir una dimensión más a su personalidad y tener una experiencia de pues hacer algo productivo que le ayude a mejorar en su carrera profesional. Y es esta la gente que mejor le siente y mejor le funciona la UNED, porque realmente pues tienes una motivación y no lo haces pues para vivir la experiencia universitaria de estar de bar y hacer unas birras con los amigos o irte de fiesta. Esas cosas no las vas a encontrar en la UNED. Por lo tanto, a pesar de que hay gente de todas las edades, encontrarás gente de los 18 a los 26 años en la UNED. Si eres una persona joven y quieres relacionarte con gente joven y hacer las cosas que ves en las series de Netflix que hacen los jóvenes y ligar mucho, pues te digo que en la UNED no vas a encontrar eso, o tus probabilidades de encontrar eso van a ser más bajas que en una universidad presencial. Por lo tanto, te recomendaría que si eres joven y buscas precisamente esa experiencia universitaria que se ve en las películas, en vez de ir a a la UNED, deberías buscar específicamente una universidad presencial que tenga un campus universitario al estilo americano. ¿Y por qué te digo esto? Porque los campus al estilo americano pues es una universidad donde todos los edificios de las distintas facultades pues están en el mismo sitio. Allí también hay la residencia de estudiantes. Si quieres realmente tomarte en serio pues la vida universitaria de salir de fiesta, de ligar mucho, pues realmente es bastante lógico pues ir a una de esas residencias universitarias y hacer tu círculo social de amigos del tipo que quieras, especialmente si quieres ser una persona muy fiestera en la época universitaria, pues montarte este círculo de amigos desde tu residencia universitaria. Así que si una persona joven que quiere hacer pues este tipo de estilo de vida, te recomiendo pues específicamente pues las universidades pues presenciales y con un campus al estilo americano que además tenga mucha actividad asociativa, de asociaciones y de grupos estudiantiles y también de grupos de fiesta. Y lo mejor para saber cuáles son esas cosas es preguntar a tu hermano mayor o preguntar pues a gente más mayor o así un poco joven pero un poco más mayor que tú, que tenga un poco de experiencia de salir de fiesta y de ver estas cosas. Ahora vamos a hablar de cómo hacer amigos y cómo ligar en la universidad, así como bonus. Para hacer amigos es tan sencillo como pasar tiempo regularmente con personas con quienes tengáis un objetivo o un interés común. Así es como se hace la amistad, y como en la UNED pues lo sueles hacer pues de forma muy autónoma, tienes que estudiar de forma autónoma, pues es un poco más difícil pues hacer amigos porque vas a estar, no vas a
pasar ese tiempo prolongado con otra gente o compañeros de trabajo que a veces en las universidades presenciales se tiene que pasar. Pasas mucho tiempo con las mismas personas, así que al final pues forzosamente te haces amigo de quienes te caigan más bien. Además vamos a hablar un poco de ligar. Ligar en la universidad no hay diferencia como en ligar en la vida real. Para ligar pues hay que mejorar tu atractivo, hay que pasar más tiempo con personas del sexo que te interese y tienes que aprender a comunicar tus intenciones con confianza y también pues superar el fracaso y volverte más fuerte a medida que pues te vayas equivocando, que es algo muy típico cuando uno intenta ligar. Pero sin embargo pues yo no soy, pues este canal pues no va de ligar, y si quieres profundizar más sobre ese tema, sobre cómo tener la experiencia universitaria esta de salir de fiesta, de ligar mucho, de salir con amigos, de tener una vida así social muy activa, te recomiendo mucho un vídeo de un youtuber que se llama Hamza y que es un experto en el tema. Te dejo un enlace ahí en la descripción, ya que este vídeo está muy bien hecho. Finalmente, pues claro, además pues tenemos que hablar de cómo combinarlo en el trabajo. Si ya has pasado pues la juventud esa, un poco, que estás un poco loco y quieres la experiencia universitaria, y ahora lo que quieres es realmente pues tomarte las cosas en serio y combinar el trabajo, como hago yo, de desarrollador, con la universidad, pues cómo deberías combinarlo con el trabajo sin que se te coma el estrés. Para ello tienes que hacer un horario y determinar pues, un hueco cada día que vas a dedicar a estudiar. También deberías considerar la UNED, por lo tanto, como tu segundo trabajo. Así como tienes un horario de trabajo y nunca te lo saltas, pues también deberías considerar la UNED como tu segundo trabajo. Finalmente, además, pues siempre que vayas a los exámenes deberías pedir justificante. Ellos están obligados a darte un justificante y tú lo puedes presentar al empleo y pues sencillamente pues eso te avala que si tienes que faltar al empleo, pues tienes tu derecho a faltar al empleo porque tienes un justificante de que has ido a sacarte un examen. Y además, pues claro, para ser más constante, pues es importante pues también pues marcarte ese horario y intentar decir que no a algunas cosas, porque si tenemos pocas cosas en nuestro plato, si hemos decidido que durante este año pues solo le vamos a dedicar pues nuestra vida pues a la familia, vamos a establecer unas prioridades, ¿no? Y vamos a decir que nada es más importante que los estudios, que el trabajo y que la familia. Sí que es verdad que te van a salir muchas más oportunidades, te van a salir oportunidades de viajar, oportunidades de emprender pues nuevas relaciones, te van a salir oportunidades pues de cambiar de trabajo, pero tú sabes que tu prioridad para este año es solo pues los estudios, el trabajo y la familia. Y todo aquello que no sea esos tres, pues no es tan importante como dedicarle tiempo cada día a la UNED. Así que si quieres tener más disciplina, tienes que abarcar pues la práctica del minimalismo, que es saber decir que no a las cosas, y sabiendo que si organizas tu vida con pocos elementos, con 3 o 4 objetivos, estos 3 o 4 objetivos muy probablemente los terminarás, mientras que si estás haciendo la UNED y también 5.000 cursillos y alguna masterclass online gratuita de Traficar Online, pues en este caso pues vas a tener menos posibilidades de que termines la UNED, porque estás intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Finalmente, deberías tener esperanza. La esperanza es la llama de la constancia. Gracias a la esperanza consiste en imaginarte y tener bien claro y tener fe en qué tan buena podría ser la vida si te sacaras la carrera de la UNED. Es decir, tienes que inspirarte, ver vídeos motivacionales de gente que está en el sitio donde tú querrías estar. Y tienes que tener claro que esos estudios de la UNED que tan estás trabajando para lograrlos, pues te van a llegar al sitio donde están pues las personas que viven de la forma que tú querrías vivir. Y por lo tanto, pues ver de vez en cuando, sin abusar, pues de algún vídeo de YouTube motivacional de un tío que dice esfuérzate un poco más, das una flexión más, y que ves que el tío pues quizás está muy musculoso y tú quieres estar muy musculoso, o está muy atlético y tú quieres estar muy atlético, ¿no? Y esta visión, esta visualización de qué tan buena podría ser la vida te va a ayudar a ser mucho más constante.
Lo mismo antes de un examen. Muchas veces nuestro cerebro no es constante o nos juega malas pasadas o nos pone en mal humor porque nuestro cerebro siempre asume la posibilidad negativa. Es decir, si vamos a hacer un examen, nuestro cerebro se está ya imaginando qué pasaría si suspendiésemos el examen y todo lo vemos como el vaso medio vacío. Pero eso se puede cambiar. Podemos conscientemente, pues cada mañana levantarnos y hacer una visualización. Si yo me levanto y hoy es el día del examen, pues salgo pues a la terraza o salgo a mi ventana, miro por mi ventana, miro al horizonte y visualizo, cierro los ojos y visualizo y me imagino cómo sería en todos los detalles pues el día en que yo pues me presento al examen, estoy tranquilo y hago una visualización positiva de que también va a ir mi vida. Y con esta visualización, que ahora mismo está muy de moda porque realmente pues te ayuda a entrenar la mente a suponer que las cosas van a ir bien, pues eso va a rebajar mucho tu estrés y va a hacerte sentir mucho mejor. Así como pues entramos por el pasillo, ¿no?, de nuestro centro asociado de la universidad y nos imaginamos, oh, va a ser por el pasillo y todo el mundo me mirará y saben al fin y al cabo por mi sensación de nervios que no me lo sé del todo el examen, pues en vez de eso pues te repites para ti mismo, pues yo voy a entrar por el pasillo y tal y como yo soy capaz, pues voy a entrar por el pasillo tranquilamente y voy a pasar por el pasillo tranquilamente porque yo me sé suficientemente el examen para aprobar. Y voy a entrar, voy a sacar mi lápiz, voy a sacar mi boli, voy a sacar mi calculadora no programable que me permiten llevar al examen. Cuando me pregunten pues la fila, pues les responderé con una sonrisa y todo eso, todos esos detalles de cómo va a ser el día en el que vas a hacer el examen y lo vas a aprobar, pues todo eso lo visualizas paso a paso y como ya has planificado todo lo que tienes que hacer en el día del examen, te vas a sentir mucho más tranquilo y es al menos yo lo que practico, pues siempre que tengo un examen o intento practicar la visualización positiva porque me ayuda a relajarme y a tener confianza en mí mismo. Otra forma de ser constante en la UNED es optimizar tu ambiente de trabajo. Tienes que analizar y ser muy crítico sobre el lugar donde tú estudias y tienes que realmente hacer una lista de las distracciones que tú te encuentras en tu día a día pues cuando estás estudiando. Porque si eres una persona que te pones a estudiar y tienes a tu lado pues el mando de la televisión o una máquina de videojuegos o especialmente, y lo más letal, el móvil, deberías tenerlo en una caja o en una otra habitación mientras estés estudiando para no poderlo tomar, ¿no? Porque si no, pues vas a estar haciendo, muy probablemente revisando las notificaciones y haciendo cosas que no deberías hacer. Estudiando deberías tener un lugar donde solo es para estudiar, que muchas veces pues para muchos es la biblioteca, y allí pues sencillamente pues pones el móvil dentro del bolsillo, no lo puedes, o lo cierras directamente, no lo puedes usar y eliminas tus distracciones de forma que tu ambiente de trabajo siempre sea el mismo y tu cerebro ya se acostuma a ponerse en modo de estudiar cuando entra en el lugar de estudio. Y es por lo tanto que el ambiente de trabajo y tener un ambiente de trabajo o una habitación o un lugar que solo sea para estudiar te va a ayudar a ponerte la cabeza en su sitio, y además eso también tiene la ventaja de que si tienes un muy mal día, todo ha ido muy bien en el exterior, pues tú te sumerges en esta habitación que solo es para estudiar o en este edificio de la biblioteca que solo es para estudiar, y como las cosas del exterior del mundo pues no entran dentro de ese lugar, porque por muy malo que hayas tenido el día, la biblioteca o la habitación del estudiar siguen siendo lo mismo, nada ha cambiado en estos lugares, y por lo tanto es un lugar seguro para estudiar cada día y mantener este hábito de ser constante con tus estudios. Y por último, lo último para ser eficiente, para ser constante, te recomiendo que aprendes sobre aprendizaje eficiente y sobre cómo estudiar con el mínimo tiempo y esfuerzo, porque hay muchas técnicas de estudio eficiente. Voy a hacer, tengo un vídeo sobre ello, lo pongo en la descripción, y más adelante voy a hacer como una serie de vídeos o un curso sobre este tema, ya que me gusta mucho hablar de esto. Y saber sobre aprendizaje eficiente te va a ayudar muchísimo a estudiar poco, y cuanto menos estudies, pues menos te vas pues a tener burnout, a quemarte,
a un poco cansarte de estudiar y por lo tanto pues va a ser más fácil de que sigas estudiando sin que a veces nos pasa que hacemos una asignatura y nos cansa tanto que ya no queremos estudiar nada más, ¿no? Y es muy importante que no llegue este momento, y es por eso que tienes que aprender a estudiar de forma eficiente para que pues no dediques demasiado tiempo a una asignatura y te quemes y abandones y desesperes. Finalmente, después de hacer todas esas asignaturas, aprendiendo a ser constante con tu trabajo y a estudiar de forma eficiente, llegará un día, a pesar de que ahora queda muy lejos, llegará un día en el que sacarás tus estudios y te sacarás la carrera y serás graduado universitario. ¿Y después qué? Bueno, primero de todo, exactamente cómo conseguimos unos estudios de grado? Pues en general, por lo general, unos estudios de grado equivalen a 240 créditos de asignaturas, y eso es mucho porque piensa que cada asignatura suele ser 6 créditos, por lo tanto son como unas 40 asignaturas. Por lo tanto, una vez pues llegas a tener pues 240 créditos de las y completas todas las asignaturas obligatorias de la asignatura, pues tienes un grado y puedes acceder, pues pedir pues el título del grado. Este título cuesta un dinero que te lo hagan, pero de forma casi gratuita pues te van a dar un certificado que se llama resguardo del título, que no es el título así bonito que se suele poner en el marco de tu habitación o en la pared, sino que pues es un papelillo pequeño que si pagas pues unos dineros de más, pues les das el resguardo del título y ellos pues te fabrican pues el título bonito, que suele valer, cuando yo lo pedí en mi primera carrera, pues me valió pues unos 400 euros de que me hiciesen pues el título universitario. Entonces, bueno, tienes este papel, pero ese papel es poca cosa comparado con todo lo que habrás aprendido, y sobre todo lo que habrás aprendido, no tanto que también del tema de estudio, de que si derecho o de psicología o de economía, sino que sobre todo habrás aprendido de ti mismo, y sobre todo habrás aprendido sobre autocontrol, perseverancia, y habrás aprendido qué tan lejos puedes llegar por tu propia cuenta si le pegas con consistencia y con esfuerzo. Y sencillamente te has demostrado a ti mismo que tienes autocontrol, una capacidad y una habilidad que cada día se tiene menos en la sociedad, porque si nos fijamos en los productos de consumo que la sociedad quiere que pues usemos, especialmente los productos tecnológicos, la mayoría de redes sociales, de series de televisión, de entretenimiento, se basan en la gratificación instantánea, básicamente en pues constantemente pues consumir contenido, imágenes graciosas o divertidas. Si te vas a una red social, constantemente ves publicaciones, todas muy distintas y todas instantáneamente estimulantes. Sin embargo, la UNED es como una gratificación retardada en vez de instantánea, en la que solo recibes tu recompensa después de, como mínimo, 4 años de esfuerzo constante y de altibajos, de momentos de mucho optimismo, pero también momentos de profunda desesperación. Por lo tanto, te has demostrado que si la vida fuese un videojuego, elegirías el modo historia y completarías todos los secretos del videojuego y derrotarías a todos los jefes finales, como si eso fuese un buen Dark Souls. Mientras que otra gente que puede estar más pegada a la gratificación instantánea, pues estaría todo el día probando videojuegos nuevos y nunca terminaría un videojuego, mientras que tú eras de las personas capaces de terminar el videojuego de la vida y de llevarte el premio gordo. Así que te felicito mucho y te deseo mucha suerte con todo lo que te espera en la UNED, principiante. Y bienvenido a la UNED si tienes bastantes dudas, muy probablemente, de cómo completar la carrera, de cómo funcionan los estudios, y si tienes dudas, te animo mucho que dejes un comentario aquí, porque en los siguientes días voy a publicar pues un vídeo de Q&A, de preguntas y respuestas, pues respondiendo a vuestras dudas sobre la UNED, sobre cómo aprobar, pues cómo sacarte un título universitario. Así que cualquiera de esas dudas me las dejas en un comentario, y también sígueme para estar al tanto de cuando sacan este vídeo, de cuando saco este vídeo de preguntas y respuestas. Y si te interesa
pues sencillamente aprender todo lo que hay que aprender sobre estudiar eficientemente, también ver mi experiencia como estudiante de ingeniería informática y desarrollador que soy. También te animo mucho a que me sigas, suscríbete quizás pues a mi newsletter también, que tengo una lista de correo, y tengo varias cosas que, pues, muy divertidas que puedes encontrar en mi canal, como guías de cómo pues, ir a recuperaciones, cómo sacar matrículas de honor, cómo sacar buena nota, cómo estudiar eficientemente. Todo eso lo encontrarás en mi canal de Arnau Gómez. Nos vemos, un beso y hasta la próxima.